Y bienvenidos y bienvenidas a nuestro foro virtual Hablando de Seguros, un nuevo espacio creado para brindarles conocimientos y experiencias de la mano de reconocidos invitados a quienes agradecemos por su valiosa participación. Para todos quienes hacemos la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, FEDESEG, nos es grato darles la bienvenida al señor Carlos Andrés Córdoba, Chief Digital Officer de Seguros de Pichincha, y al señor Mario Cedeño, abogado asociado de Spingarn & Marks, con quienes conversaremos sobre las InsurTech en la ley FinTech. Gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Carla Polo y seré su anfitriona durante este evento. Con el fin de garantizar la calidad del mismo, por favor, tengan en cuenta lo siguiente. Para una transmisión sin interrupciones, sus cámaras y sus micrófonos han sido desactivados. Para realizar preguntas a nuestros invitados, por favor, utilicen la opción de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte de abajo. Para hacer comentarios, pueden utilizar también la opción del chat. Les recordamos que este y todos nuestros eventos son grabados y los pueden encontrar después en nuestro canal de YouTube, fedesec.es. Les invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.fedesec.org, donde encontrarán contenido de interés sobre el sector asegurador, nuestros eventos y nuestras actividades. Al final de la exposición de cada uno de nuestros invitados tendremos un espacio de preguntas y respuestas que estará a cargo de nuestro secretario ejecutivo, el economista Patricio Salas Guzmán. Y eso sería más o menos un espacio de conversación que tendremos. A continuación quiero un poco contarles quién es un poco el perfil de cada uno de nuestros invitados que nos estarán hablando hoy sobre este tema. Nuestro primer panelista es Mario Cedeño, él es abogado en magna cum laude por la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente es asociado de la firma Spingarn & Marks, forma parte de las áreas de propiedad intelectual, transferencia de tecnología fintech y derecho médico. Su práctica se centra en la asesoría a empresas nacionales y extranjeras, en la protección de sus activos intangibles y en la estructuración de modelos de explotación comercial de tecnología. Ha participado en la estructuración legal de compañías de crowdfunding, criptoactivos y medios de pago digitales. Adicionalmente, ha asesorado a empresas y profesionales en procesos relacionados a la prestación de servicios de medicina. En sus años de práctica, Mario ha asesorado a entidades como AEI, Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, a la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia y el Clúster Financiero del Ecuador. Y ha participado en distintos procesos de creación de leyes y políticas de innovaciones públicas y privadas. Por otro lado, contamos también hoy con la participación de Carlos Córdoba, quien es líder en la digitalización y transformación del sector financiero nacional. En los últimos 10 años ha estado como emprendedor e intraemprendedor. Ha laborado en los grupos financieros más importantes del país y ha liderado proyectos emblemáticos de innovación en InsurTech. Posee una especialización en innovación financiera por la Universidad de Harvard y es profesor en las materias de transformación digital y fintech en varias universidades de posgrado. Al momento es Chief Digital Officer de Seguros del Pichincha. Les quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros invitados, que son los invitados de lujo que tenemos hoy para tratar este tema tan interesante y tan innovador. Muchísimas gracias, Mario y Carlos, por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Bienvenidos, bienvenido Patricio también, gracias ya por estar aquí con nosotros. Un gusto, Carlos. Sí. Estamos listos, por favor, vamos a empezar. Mario, entiendo que tú vas a ser el primero en intervenir dándonos un poco el espacio, el marco general de la ley, que fue esta ley que se expidió recientemente en diciembre del año anterior, ¿no es cierto? Si no me equivoco, salió ahí. Y bueno, tiene un espacio corto pero importante para el sector asegurador, así que bienvenidos todos. Y Mario, bienvenido tú primero, que eres el primero con el espacio, así que adelante cuando estés listo. Muchas gracias, Carla. Bueno, un gusto con todos. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta conversación. Voy a compartir mi pantalla para presentarles estas diapositivas que preparé. ¿Me confirman si se puede ver bien? Perfecto. Listo. Entonces, sin perder más tiempo, arranquemos. Como mencionó Carla, voy a tratar de hacer un pequeño resumen de los conceptos legales que están inmersos en la ley FinTech para entender qué es lo que debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que podemos esperar de la normativa secundaria que todavía está por desarrollarse
y en lo posterior entiendo que Carlos hará mucho más énfasis en la parte de oportunidades de negocio, porque él es el experto en la materia. Entonces, iniciando, ¿cuál es el objeto de esta ley? Como mencionaban, hace unos cuantos meses se creó, promulgó la ley FinTech, que básicamente tiene por objeto regular las actividades FinTech efectuadas por iniciativas de tecnología relacionadas con actividades financieras que incluyen mercado financiero, mercado de valores y el mercado de seguros. Entonces, ¿qué es esto de actividades FinTech? ¿Qué es lo que la ley entiende por actividades FinTech? Entre otras cosas, infraestructuras para canalizar medios de pago, servicios financieros tecnológicos, sociedades especializadas de depósitos, servicios técnicos tecnológicos del mercado de valores y servicios tecnológicos de seguros, que es en lo que nos vamos a enfocar. Entonces, ¿cuál es el eje transversal de esta ley? Y creo yo que es uno de los más grandes aciertos que tuvo el legislador al momento de establecer ciertos principios que los vamos a ver después en la ley FinTech. La ley FinTech regula a las compañías y no a las actividades de riesgo. Entonces, ese es un riesgo o esa es una cuestión que se debe entender súper bien. Porque lo que no se puede hacer con este tipo de leyes es regular a las compañías FinTech por el solo hecho de ser FinTechs. Porque el ámbito de lo que se entiende por compañía FinTech es extremadamente amplio. Y no todas las compañías FinTech deben estar dentro del mismo espectro de regulación. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley dice, yo voy a basarme en varios principios. ¿Para qué? Para regular las actividades de riesgo y no a las empresas FinTech como un todo. En síntesis, esta ley tiene como eje principal entrar a regular aquellas actividades que representen un riesgo para el sector financiero, para el sector de valores o para el sector de seguros. Aquellas FinTech que no incurren en actividades de riesgo no tienen una regulación o no deberían tener una regulación muy sustancial o muy estricta, porque como no realizan actividades de riesgo, sobrecargarlas con regulación adicional sería básicamente establecer barreras de entrada o dañar el negocio de este tipo de fintechs. Entonces, ¿cuáles son los principios que establece la ley? El primero, autonomía de la voluntad. Este es un principio que rige todas las relaciones entre privados y básicamente contempla en aquello que acuerden las partes, ¿verdad? En este caso, la empresa prestadora de servicios fintech y sus usuarios, es ley para ellos. Por regla general, este tiene que ser el principio que regule todas las relaciones entre empresas fintech y usuarios. ¿Por qué? Porque la empresa fintech tiene que ofrecer servicios detallando cuáles son sus condiciones y el usuario tiene que asumir o no la responsabilidad que implica contratar ese servicio. Ahora, el segundo principio, regulación basada en riesgos. Como les decía, este es el principio quizá más importante de la ley. ¿Por qué? Porque lo que trata de hacer este principio es decir, vamos a regular las actividades que impliquen un riesgo financiero, como cuáles, como la intermediación financiera, como la custodia de recursos. Este tipo de actividades son las que ameritan una regulación especial. Pero las demás fintech que no entren en una actividad de riesgo no tienen que estar sobrereguladas. Y es súper importante que mantengamos en mente este principio para entender las próximas diapositivas. Luego viene el principio de transparencia. Básicamente dice, entre las empresas y los usuarios tiene que haber total transparencia respecto de la procedencia de los flujos que se manejan, respecto de cuáles son las condiciones y riesgos del servicio que se están prestando, etc. Un principio de lealtad que va atado a la necesidad que tienen las empresas y los usuarios de actuar de buena fe, Un principio que va atado a la ley de protección de datos, que es mantener la confidencialidad y las medidas necesarias para garantizar la protección de datos conforme a la ley que ya existe. Otro principio es el de seguridad. Dependiendo del riesgo que tengan
los modelos de negocio de cada una de las fintechs, estas deberán observar ciertos parámetros de seguridad que van a ir subiendo en su complejidad conforme se van asumiendo más riesgos. Y todo eso está interconectado porque la normativa secundaria, con base en el principio de regulación basada en riesgos, deberá exigir más requisitos de seguridad para aquellas fintechs que hagan actividades más riesgosas y menos requisitos de seguridad para aquellas fintechs que no entren en estas actividades de riesgo. Y por último, el principio que está llamado como incidentes y vulnerabilidades, que establece que es responsabilidad de las empresas fintech solventar todos los desperfectos que se generen en su operación. Entonces, si una fintech empieza a tener X o Y problema que deviene en una afectación a sus usuarios, el primer responsable en solventar esto es la empresa fintech. Teniendo en mente estos principios, veamos cómo la ley establece a las entidades que serán encargadas de controlar la actividad de las empresas fintech. Tenemos un macro, que son las empresas fintech, que como les decía puede haber de distintos tipos, unas en el mercado financiero, otras en el mercado de seguros, otras en el mercado de valores, unas realizarán actividades de riesgo, otras no. Pero todas las empresas fintech tienen que cumplir con un requisito que es estar constituido como compañía y por lo tanto tendrán la regulación de la Superintendencia de Compañías. Pero esta regulación general es la regulación común a todas las compañías que se constituyen en el Ecuador. Presentación de balances, presentación de informes, etc. La misma regulación que se da para todas las compañías, incluyendo las SAS, aplicaría para las empresas fintech. Luego de esto, la ley establece otra división. Ahora, las empresas fintech en su total se van a dividir en aquellas del sistema financiero, aquellas que están dentro del mercado de valores y aquellas que están dentro del mercado de seguros. Y las autoridades competentes de cada uno de estos sectores entrarán a controlar a las fintech. Pero este control, nuevamente, debe estar ligado al principio de regulación basada en riesgos. En este caso concreto, si nosotros tenemos una fintech que se desenvuelve en el mercado de seguros, la Intendencia de Seguros debería regularla únicamente en el caso en el que esa fintech esté incurriendo en alguna actividad que la regulación secundaria, que la normativa secundaria o que la normativa vigente defina como una actividad de riesgo. Ya vamos a ver ejemplos para que se entienda mejor esto, pero ese concepto es muy importante. Entender que las empresas fintech, independientemente del mercado que estén, deberían estar reguladas y controladas por estas autoridades única y exclusivamente en el supuesto en el que sus actividades impliquen un riesgo para el sector en específico. Entonces, en este punto, volvemos a tener mucho cuidado con esto, que no es que se debe regular a las compañías, sino a la actividad, aquellas actividades de riesgo. Entonces, ¿a qué nos referimos nosotros con esto de regulación basada en riesgos? He tomado varios ejemplos de empresas que ya están en el mercado. Y miren ustedes esta página de Sur One, de Aseguradora del Sur, que propone un metaverso Sur One Ágora. Entonces, si ustedes leen la descripción, es un espacio donde puedes asistir a reuniones y capacitaciones, participar en eventos exclusivos. Con esta descripción, se entendería que esta no es una actividad de riesgo. Porque es acceder a conferencias como se puede acceder en cualquier sitio web, es acceder a capacitaciones, a videos, a eventos, pero no es que estás contratando un seguro en el metaverso. No es que estás midiendo el perfil de riesgo de una persona o de una actividad en el metaverso. Si esta actividad se mantiene como un mero lugar para acceder a contenido, ya sea en el metaverso o no, no es una actividad de riesgo. Y sería innecesario que una compañía que haga este tipo de actividades entre con una carga regulatoria que sí tienen que asumir otras compañías que están haciendo actividades de riesgo. Por ejemplo, ¿cuál es una actividad que sí implica un riesgo mayor? La aplicación, hay aplicaciones, entiendo que este es de seguros equinoccial, por ejemplo.
Entonces, en esta aplicación, a través de esta aplicación, puede ser que se estén realizando métricas para medir el riesgo de la actividad que se está asegurando. Puede ser que existan funciones como poder abrir un carro en control remoto. Entonces, estas actividades que sí conllevan un riesgo, puede ser un riesgo mínimo o un riesgo máximo, tienen que asumir una regulación gradual dependiendo del nivel de riesgo que se está asumiendo. Y con estos dos ejemplos quisiera exponer por qué no es conveniente meter todo dentro de un mismo saco. No todas las empresas fintech deberían tener la misma regulación, no todas las empresas fintech del sector de seguros deben tener la misma regulación. Entonces debemos discernir entre cuáles son las que implican un riesgo y cuáles no. Ahora, ¿cómo se hace este discernimiento que puede ser en ocasiones subjetivo? Una de las recomendaciones que se establecieron en el momento de crear la ley es que aquellas fintech que incurran en actividades que ya están reguladas cumplan con requisitos de seguridad, obviamente adecuados al componente tecnológico. Aquellas fintech que no entren en ese espectro que ya está definido previamente, no deberían tener esa regulación. Y aquellas fintech que tengan modelos extremadamente novedosos deben entrar a lo que se conoce como el sandbox regulatorio, que lo vamos a analizar después. Pero este principio es súper claro para que se puedan desarrollar negocios con tranquilidad. Estar conscientes de que el solo hecho de ser fintech no te vuelve un objeto de regulación y al contrario, lo que tienes que ver es qué tipo de actividad estás realizando y si esta actividad implica o no un riesgo. Entonces, ¿cuáles son las reformas que se hacen a la ley de seguros? Primero se agrega como literal F las entidades de servicios tecnológicos de seguros como un integrante del sistema de seguro privado. Y en el artículo 8.1 se define cuáles serían estas entidades de servicios tecnológicos. Entonces dice básicamente son aquellas que tienen sistemas alternativos de transacción, es decir, plataformas virtuales para la promoción y comercialización de seguros. Si ya en una plataforma se está comercializando los seguros, quizás sí esté dentro de un espectro de riesgo que implica un control. Infraestructura para el mercado de seguros, evaluación de clientes y perfil de riesgo, prevención de fraudes, verificación de identidades, big data, inteligencia de negocios, ciberseguridad, contratación electrónica. Todas estas actividades pueden o no implicar un riesgo, que eso deberá ser definido por la Junta de Regulación Financiera y la Junta de Regulación Monetaria. Pero es importante que no nos despeguemos de este principio, regulemos lo que implica un riesgo y lo que no, dejémoslo con una regulación mínima. Y esta figura del blockchain, desarrolladores de soluciones basadas en el blockchain para el mercado de seguros. Nuevamente, estas definiciones pueden ser muy amplias porque una red de blockchain que esté relacionada con el sistema de seguros no necesariamente implica un riesgo. Esto va a depender de qué es lo que se está haciendo sobre la red y otros que fueron determinados por la Junta de Política y Regulación Financiera. En síntesis, lo que hace la ley es definir ciertos principios que son muy importantes, desmitificar, y esta parte es sustancial en los beneficios de la ley, desmitificar la ilegalidad de estas actividades. ¿Por qué? Porque en todos los sectores sucedía, y sigue sucediendo, que hay mucho temor de los emprendedores o los desarrolladores de las compañías de seguros de incurrir en ciertas actividades porque como no está regulado o no estaba regulado, lo que decían era, no sé si lanzo esto y al día de mañana la intendencia me va a prohibir, me va a multar, si esto es ilegal. ¿Ok? En ese sentido, uno de los beneficios que tiene la ley es decir, esto no es ilegal, todo esto se puede hacer con base en estos principios y ahora le corresponde a la Junta establecer una reglamentación sobre procedimientos, sobre parámetros más aterrizada, pero sin desconocer los principios que la ley ya establece. Y ahora, miren ustedes ejemplos de las actividades que están aquí. Por ejemplo, la primera era comercialización de seguros, que también está relacionada con la contratación electrónica.
encontré esta plataforma Me Cubro, mediante la cual se pueden contratar seguros de accidentes personales por días. Este tipo de actividad sí estaría regulada por la Intendencia, porque obviamente la contratación electrónica tiene que cumplir con ciertos parámetros que deben verificarse por la autoridad para garantizar la seguridad del usuario. Es correcto que esté regulada. Hay otras como esta de GoClear, que es básicamente, o que tiene dentro de sus funciones, medir a través de data y de ciertas métricas el estilo de vida de las personas que van a contratar ciertos seguros. Ustedes conocen esto mejor que yo. Esta data te puede dar muchos elementos para optimizar tus pólizas, para poder ofrecer mejores servicios. Y esta actividad también quizá debería estar regulada, porque hay que medir cómo esas métricas que se están sacando a base de datos son reales y corresponden a un ejercicio legal. ¿Ok? Otro ejemplo que encontré y que me llamó la atención fue esta aplicación que está sobre una red de blockchain, que es Etherex, que básicamente lo que hace es permitir contratar seguros por retrasos de vuelos. Y a través de contratos inteligentes que están corriendo dentro de una red de blockchain, simplemente se empiezan a ejecutar las prestaciones. Es decir, yo creo mi usuario, ingreso, hago un pago con mi tarjeta de crédito y eso efectivamente genera un contrato electrónico, el cual me llega a mi correo y está todo conectado en la red de blockchain, en tal sentido de que si el vuelo se atrasa, inmediatamente se ejecuta la póliza y me pagan. ¿Ok? Todos estos desarrollos tecnológicos, por ejemplo, este de aquí también debería estar regulado. ¿Por qué? Porque estás entrando en una actividad de riesgo, estás definiendo a través de una red electrónica si se configura o no la condición para ejecutar la póliza. Es correcto que esté regulado. Lo que no es correcto es regular a otras empresas que, por el solo hecho de ser fintechs y de estar relacionadas en el mercado de seguros, que no tienen actividades de riesgo, meterlas dentro del mismo saco de aquellas que sí lo tienen. Entonces, ¿cuáles son los requisitos y las restricciones que existen en la ley? Esta parte también es importante. Primero, las empresas fintech pueden constituirse como compañía, ya sea una sociedad por acciones simplificadas, una compañía limitada o una sociedad anónima. Esto es un gran beneficio porque, como saben, las SaaS por lo general son más rápidas y más baratas de constituir. Hay dos cuestiones, valdría la pena analizarlas, que una es la prohibición de inversión de entidades financieras. Las entidades financieras no pueden invertir en las fintechs. ¿Ok? Bajo mi criterio personal, esto no guarda sentido alguno, porque en realidad lo único que puede favorecer a empresas que están surgiendo es la inversión. Que existan actores más grandes que pretendan invertir en ellas y no veo yo una lógica detrás de prohibir a las entidades financieras la inversión en las fintechs. Obviamente esto es una apreciación personal, es discutible, pero es algo que sí se debe tomar con pinzas. Hay otra prohibición que es las fintechs que tengan como accionistas a actores del artículo 2, es decir, empresas de seguros, compañías de reaseguros, intermediarios de reaseguros, peritos de seguros o asesores productores de seguros. Aquellas fintechs que tengan accionistas que estén dentro de esta lista no pueden invertir en otra fintech o en otra compañía, ni siquiera en una fintech, en ninguna compañía esté o no dentro del mercado de seguros. Nuevamente, es una complejidad. La lógica detrás de esto, personalmente no la comparto o no la entiendo. Sin perjuicio de esto, es lo que está en la ley y es algo que se va a tener que revisar. Caso contrario de mantenerse ahí, es algo que tenemos que aplicar. Ahora, ¿qué es esto del sandbox regulatorio? Habíamos dicho de que lo que busca la ley, es decir, hay algo que son las empresas fintech que realizan actividades fintech. Las empresas fintech que estén realizando actividades que ya están contempladas dentro de otro cuerpo normativo, tienen que cumplir con esa regulación adaptada al formato tecnológico. ¿Ok? Entonces, si yo voy a constituir una fintech que se va a dedicar a prestar servicios de, qué sé yo, va a ofrecer pólizas de seguro de responsabilidad civil al público en general.
Si bien es una fintech, esta fintech deberá cumplir con todos los requisitos que cumplen las demás compañías que ofrecen seguros de responsabilidad civil. ¿Ok? Ahora, hay otras actividades que no están dentro de ese espectro y por lo tanto la fintech las puede ejercer libremente. Y hay un tercer grupo de actividades que son actividades de riesgo que no han sido mapeadas por los cuerpos normativos actuales. Para eso se crea el sandbox regulatorio. ¿Y qué es esto del sandbox regulatorio? Sandbox, en español, caja de arena, es básicamente un entorno controlado de experimentación, en el cual, cumpliendo ciertos requisitos, se flexibilizan las normas sin olvidar el riesgo de la actividad. Es decir, puede ser que un modelo novedoso no se enmarque dentro de las normas que ya están establecidas o que estas normas sean muy agresivas para este modelo. Entonces, la autoridad va a dar un espacio para probar el desarrollo de ese modelo e ir definiendo normas a la medida. Obviamente, al entrar a este sandbox hay que cumplir con ciertas medidas de protección y seguridad ante el fallo del modelo, porque lo peor que puede pasar es que se ingresa un sandbox, qué sé yo, de un año y durante el año el modelo de negocio fracase y se afecta a todos los usuarios que ingresaron durante ese año. Entonces, hay que observar ciertas medidas de protección y esto permite construir y probar modelos no regulados. Lo más importante del sandbox es que estos modelos que no están regulados puedan entrar a experimentar cómo funcionan para que después salga una regulación. El sandbox obviamente es temporal, pero es una alternativa muy interesante para aquellas fintechs que tienen modelos totalmente disruptivos. Y ya concluyendo, en síntesis, habiendo analizado todo esto, ¿cuáles son los beneficios y oportunidades que tiene la ley? Primero, es súper importante y fue un acierto del legislador establecer el principio de regulación basada en riesgos. ¿Por qué? Porque es indeseable que una compañía que no incurre en riesgos o en actividades riesgosas cargue con la misma normativa y los mismos costos que esto implica para acreditarse, para ofrecer informes a las autoridades de control, etcétera, para cumplir con medidas de seguridad que quizá no le aplican. Entonces, es muy importante tener claro de que no se regulan a las fintech por el solo hecho de ser fintech, sino se regulan a las actividades fintech que impliquen riesgos para el mercado financiero, de valores o de seguro. Otro beneficio es que se desmitificó las posibles ilegalidades que al no estar contempladas en la ley, había actividades que no estaban dentro de los cuerpos normativos existentes y esto generaba cierto recelo para los nuevos emprendedores o para las nuevas ideas de negocio, porque si no está regulado, la superintendencia no me acreditaba X o Y proceso, la superintendencia me cuestionaba mi actividad. Entonces, desmitificar que esto es ilegal y dejar por sentado de que es un acto apegado a la ley, me parece que es un beneficio sustancial. Y el tercero sería la apertura que hay para la creación de nuevos modelos de negocio mediante el sandbox. Esto, como les decía, nos va a permitir tratar de innovar más allá de lo que ya está regulado y obviamente dentro de un espacio seguro, experimentar para que estos modelos no se queden en el cajón por el único hecho de que no cuentan con una regulación. El hecho de que un modelo no esté regulado no implica que sea malo, sino simplemente la regulación siempre va por detrás del negocio. Entonces es importante tener estos espacios. ¿Y cuáles son los desafíos o oportunidades de mejora? Primero, se viene la normativa secundaria. Como mencionaban al inicio de la presentación, esta ley establece parámetros generales, pero dependemos muchísimo de lo que establezca la Junta y de la posición que tomen las autoridades de control. Entonces, hay el desafío de que estas autoridades entiendan cuáles son los principios de la ley y que desarrollen su normativa en estricto respeto a estos principios. Habría que analizar, a mi parecer, las restricciones de inversión. No se olviden que en estos casos de nuevos modelos de negocio la inversión es muy importante y mientras más actores estén dispuestos a aportar con recursos para estas iniciativas, es mejor. Y obviamente se debe desarrollar un marco normativo flexible que viabilice el crecimiento de los modelos fintech. Esta ley no serviría de nada si la regulación secundaria o la reglamentación que está por salir es estricta para todos
no hace las diferenciaciones que hemos conversado, si se mete todo dentro de un mismo saco. Entonces hay que tener suficiente cuidado al momento de establecer regulaciones, porque para unas es necesario, para otras puede convertirse en una pesadilla o en un dolor de cabeza. Entonces, gracias por su atención. Entiendo que después va a haber un espacio de preguntas. Con todo gusto podemos conversar y los dejo en buenas manos. Creo que Carlos puede ahondar más en las oportunidades que hay en este modelo de negocio tan novedoso. Muchísimas gracias, Mario. Excelente tu presentación, creo que nos acaba muchísimo más claro el tema de cómo es establecida la ley y para los nuevos actores. Y sí, efectivamente después vamos a tener un espacio para conversar más a profundidad y resolver preguntas también. Le voy a dar el paso a Carlos justamente para que nos hable sobre, en cambio, ya la parte práctica y el tema del negocio, cómo afrontar ahora con este nuevo marco legal. Así que nada, bienvenido, Carlos, adelante. Muchas gracias, Carla. Ya buenas tardes con todos. Hola, Mario, una excelente presentación y muchísimas gracias a la PDC por la cordial invitación. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Ahí, Carla, por favor, si me puedes confirmar si ya se ve. Todavía no esperamos. Ahí sí, ya, ahora sí. Ya. Excelente. Bueno, justamente vamos a hablar en estos minutos sobre las InsurTech, sobre todo en esto, y la relación con la ley FinTech y las oportunidades. Quería comentarles, bueno, primero presentarme nuevamente. Mi nombre es Carlos Andrés Córdoba. Ahí comparto, de hecho, mi perfil y el código QR para estar más en contacto profesional en la red de LinkedIn. Al momento me desempeño como Chief Digital Officer de Seguros del Pitching Jam. Tengo experiencia en el sector bancario y asegurador, sobre todo en los últimos años. He estado de emprendedor e interemprendedor de startups, fintech e insurtech. Entonces creo que el objetivo es un poco identificar las oportunidades que están detrás. Y de hecho, lo que les quiero plantear y proponer en estos minutos es otorgarles 3 resultados. Sí, el primero de ellos es revisar rapidito el contexto de la ley fintech, porque de hecho eso ya lo topó 100% Mario. Y de ahí centrarnos en el corazón de la presentación, que es identificar oportunidades del ecosistema. Perdón, he querido decir ecosistema porque en el sector asegurador existen varios actores que pueden tener relación con las InsurTech, ¿sí? De distinto rol. Entonces, desde una mirada neutral, podemos identificar estas oportunidades que existen. Y finalmente, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante con la nueva ley? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, centrando en el punto número 1, sobre el contexto de la ley, súper rápido, esto ya lo mencionó Mario, pero algo interesante, o cómo lo vemos desde la perspectiva del sector asegurador, InsurTech y también incumbente, es que se define un nuevo tipo de empresa, ¿no? Como lo categorizó. Existe ya ahora sí la reconocido el servicio de las empresas de servicios de tecnología financiera o de servicios de financieros tecnológicos, ¿no? Esto es súper importante. Otra cosa muy importante que deberían saber, la ley es muy amplia, muy ambiciosa, recoge varios sectores de la industria financiera, obviamente banca, y también entra en seguros, mercado de valores y pagos. ¿Ya? Esto es importante que lo conozcamos. Se incrusta, se podría decir, un nuevo concepto dentro de la regulación que es sandbox. Esto ya lo mencionó Mario igualmente, pero me parece muy interesante de cara a las oportunidades que nos pueden generar al mundo de innovación en el sector asegurador. Y finalmente, para que vean un poco la amplitud de la ley, al final la ley recoge también algo o ciertos ajustes sobre los fondos de capital, ¿sí? E incluso tiene ciertas disposiciones para la banca que en los próximos 8 años debe reestructurar el estándar de cuentas e incluso habla sobre esquemas de banca abierta. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿no? Porque al final de la ley deja eso sobre la mesa. Entonces, en conclusión, y súper importante que se lleven sobre el resultado número 1, la ley es un marco general y todos los reglamentos ya a detalle, ¿no? Sí, súper específicos que están todavía por definir. ¿Sí? Esto es muy importante. No es que la ley tiene un nivel de profundidad y dice cuáles son los elementos regulatorios o específicamente los reglamentos que se deben cumplir, sino más bien eso todavía está por definir. Y de hecho, otra conclusión de esta diapositiva, yo estaba viendo que se emitió el 22 de diciembre del año anterior y le da 180 días a la Junta de Política Monetaria y Regulación Financiera para que empiece o ya presente un detalle más específico de la norma, ¿no? Ciertos reglamentos. Entonces, como ya han pasado 3 meses, a partir del mes de abril que estamos iniciando, tendría la Junta más o menos 3 meses para emitir estos
estas normativas, este detalle jurídico, ¿no? Entonces, es bien importante considerar esos tiempos. Ahora, sobre el punto 2 que yo quería conversar y el corazón de esta presentación sobre las oportunidades del ecosistema, lo que he querido hacer es no solo hablar netamente de las oportunidades, sino del contexto que rodea las oportunidades a través de un FODA tradicional, ¿no? Donde veamos aquellas fortalezas, otras posibles amenazas que existan, ciertas debilidades que podrían estar ahí dentro de la ley y obviamente las oportunidades que existen a todo el ecosistema del sector asegurador. Antes de partir de mostrarles este esquema, me gustaría un poco dar una definición InsurTech. Es un excelente punto de partida porque a veces puede haber una cierta confusión o mala interpretación de los términos. Entonces, desde un punto de vista súper simple, súper sencillo, las InsurTech son empresas que generan valor, ¿sí? Dentro del sector de seguros y que utilizan la tecnología para generar ese valor, ¿sí? Así de simple. Tradicionalmente, las InsurTech se las clasifican en tres grandes mundos. El primero de unos son los carriers o proveedores. Estos son actores tradicionales que, como pueden ver, son aseguradoras digitales que eran tradicionales y se han ido digitalizando poco a poco. También existe un concepto dentro de este grupo que se llama neoaseguradora, aquellas que nacieron totalmente digitales. Y hay ciertas aseguradoras que se las llama full stack, que tienen un tinte de neoaseguradora, pero sobre todo se las llama full stack porque están de punta a punta en toda la cadena de valor del seguro. Es decir, desde la gestión de riesgos sin reaseguro por poco hasta la distribución final digital al cliente, usuario final, ¿sí? Este es uno de los primeros grupos dentro de las InsurTech. De ahí viene el grupo de los habilitadores. Esto, como su nombre lo indica, son empresas que su rol principal es facilitar o habilitar la conexión, integración, centralización o consolidación entre todos los actores del ecosistema, sobre todo entre proveedores y distribuidores. Estas actualmente existen ya en Ecuador y son empresas de tecnología, ¿no? Entonces, para esto ellos utilizan interconexiones, servicios web, APIs, estructuras. Entonces, estas son también un grupo de InsurTech donde la ley está ya recayendo y ya vamos a ver qué tiene que relacionarse con aquellas que ya están y con aquellas que pueden entrar aquí. Y finalmente tenemos obviamente el grupo de distribución, ¿no? Estas son las empresas que se dedican a la última milla, si se puede decir así, a la adquisición del cliente y que tienen la relación directa con el cliente o usuario final. Aquí tienen sobre todo los brokers, por decirlo así, desde el punto de vista tradicional, pero desde el punto de vista digital que existe en el Ecuador y en el mundo. Nosotros tenemos varias empresas aquí que son netamente cotizadores, otras que son comparadores, en donde no solo se cotiza, sino también se puede comparar distintas alternativas de productos y proveedores. Aquí existe Seguros 123, segurosecuador.com, Menta y demás. También tenemos brokers digitales en donde no solo se cotiza, se compara, sino también se puede emitir y pagar en línea, ¿sí? Entonces, ese es un broker digital. Tenemos a nivel mundial, todavía en Ecuador al menos no está de mi conocimiento, algo que también se llama billeteras digitales que tienen una relación postventa con el cliente, en donde no solo se puede comprar, emitir, tener una relación de venta con el cliente, sino también se puede tener un portal de servicios y aglutinar a distintas pólizas de distintas aseguradoras en un solo sitio. Esto son parte de las InsurTechs en el lado de la distribución, ¿sí? Que tal vez en el Ecuador todavía no existen, pero pueden aterrizar próximamente. Y finalmente están los agregadores financieros y estos son aquellos que cumplen todos los otros checks de servicio de cotizar, comparar, comprar, incluso tener consolidado todas las pólizas, pero estos ya incluyen incluso otros servicios financieros como billeteras de pago e incluso créditos, ¿no? Entonces estos son ya súper agregadores financieros. Eso se podría decir que son un grupo amplio, definición amplia de las InsurTech, ¿de acuerdo? Con ese marco ahora les quiero presentar estos hallazgos macro que yo he hecho un análisis de la ley y cómo se relaciona al mundo de las InsurTech, sobre todo aquí en Ecuador. Entonces, primero quiero identificarles las fortalezas, a mi parecer, que tiene la ley de cara a las InsurTech, ¿sí? Entonces, primero, le da un carácter de formalización a ciertas empresas que son parte del ecosistema asegurador, pero que tal vez planteaban modelos disruptivos. Entonces, no tenían una categoría dentro del esquema tradicional. Entonces, de por sí, sobre todo estas empresas, el darles formalidad es algo bueno, ¿no? En general. Ahora, esto también otorga confianza para varios actores internos, pero también sobre todo externos que quieran entrar al Ecuador para poder ofertar sus servicios en el mundo InsurTech, porque al menos esa palabra incluso ya está reconocido en la ley, sobre todo servicios tecnológicos en el sector de seguros.
Importante, lo mencionó varias veces Mario en su presentación y es muy, muy importante. La ley propone una regulación basada en riesgos. Entonces, este es un factor determinante porque en función de los riesgos que tenga cada actividad, se va a generar la carga de regulación, si se lo quiere ver así. ¿Sí? Otra cosa importante que ya lo mencioné anteriormente y Mario lo mencionó, es el concepto de sandbox. Y aquí quiero tal vez hacer un detalle especial. El sandbox sí es un espacio de innovación, es un espacio de pruebas y demás, pero por nada del mundo es un modelo de testing, un ambiente de pruebas tradicional que se tiene en ambientes de desarrollo tecnológico. De hecho, el sandbox es un espacio donde se puede jugar y se puede disrumpir, sobre todo la normativa a través de la tecnología. Entonces, eso es algo que incluso, Patricio, que me estás oyendo, que creo que es importante que nosotros logremos eso para generar soluciones transversales a todo el sector asegurador. Es bien importante eso. Finalmente, mencionarles otra de las fortalezas es que tiene coherencia con otros cuerpos de ley, sobre todo con la ley de protección de datos, ¿no? Entonces, existe un alineamiento jurídico de esta nueva ley con los otros que ya estaban anteriormente. Ahora entremos un poco a las debilidades, algo de mucho interés para las personas que nos escuchan, puede ser desde el punto de vista de aseguradoras, insurtechs, brokers digitales o integradores, como vimos. Y es que, en mi opinión, yo creo que va a existir varias zonas grises. Un poco lo mencionó Mario, ya en la práctica, hay algunas empresas que son netamente de tecnología, que brindan servicios al sector asegurador y otras que sí son insurtechs porque sí tienen un cierto componente de riesgo o gestionan riesgos como tal. Entonces sí va a haber zonas grises en delimitar el alcance de qué es lo que hace o cuál es el margen de riesgo que se maneja, ¿no? Esto, así de manera lineal, podría, sí existe el riesgo, por decirlo así, que podría aumentar la carga regulatoria hacia ciertas empresas y que sean netamente tecnológicas. Recuerdan que una de las categorías que recogía la ley era, por ejemplo, comparadores, promotores de comercialización y demás. Y esto ya son actividades que se dan. Yo me pongo a pensar los canales alternos de distribución, los brokers tradicionales que ya se encuentran regulados, que ya están dentro de una categoría, pero que sacan un canal digital, son empresas también de servicios tecnológicos de seguros. Entonces, puede haber este espacio gris. Y digo que puede, porque como les dije en un inicio, no existe todavía el detalle de la regulación. Están aspectos generales de que se va a regular en función de riesgos y de que ciertos entes de control están en la obligación de generar estos ya reglamentos a nivel específico. Entonces, por eso es que yo los pongo con debilidades, porque todavía aún no se sabe el nivel de detalle y alcance. Otra cosa muy importante, queridos amigos, al comentarles es que a mí me parece que el impacto de la ley en el sector asegurador existe, pero no es tan grande, no es sustancial. Y esto es porque el sector asegurador, por su naturaleza, es un sector colaborativo, es un ecosistema natural. Yo que trabajé en banca, puedo ver y comparar y ver que el sector asegurador ya tiene varios actores totalmente reconocidos. Ya existen leyes en que reconocen un intermediario, un asesor productor de seguros, un perito, y existe, la cadena de valor está distribuida, ¿sí? Y que se ha ido digitalizando algo que ya estaba. Entonces, obviamente, en otros subsectores como el mercado de valores o la banca, que tienen una integración vertical donde la cadena de valor la da un solo proveedor, evidentemente es un sector más competitivo y no colaborativo, y ahí es donde se genera mayor impacto porque entran nuevos actores, ¿sí? Que deben tener una formalidad, una regulación. En cambio, aquí en el sector asegurador, tal vez estos actores innovadores ya existían o se estaban digitalizando o transformando, y el reconocimiento o el darles formalidad tienen impacto, pero tal vez ya lo venían trayendo de manera natural, ¿no? Finalmente, una de las más importantes debilidades al momento es que aún los detalles de la regulación no están listos, y esto es bien importante. Entonces ahí igual convoco a todos los sectores de seguros, desde las aseguradoras, brokers y demás, a estar pendientes de estos detalles de regulación, porque al final ese es al final del día la carga regulatoria que estas empresas van a recibir, y hay que salvaguardar que sea por riesgos, ¿no? En virtud de eso. Ahora, desde el punto de vista de amenazas, un poquito, puede ser que una amenaza que tengamos es que en cierta medida esto desaliente hasta cierto grado la innovación interna dentro del sector asegurador.
Si antes simplemente con ser un canal alterno yo podría distribuir seguros en línea, de acuerdo a la normativa de la resolución que salió hace un par de años, ahorita tendría que formalizarme en cierto punto por ser distribuidor de seguros alternativo, ser un tomador de póliza masiva y tener un canal digital de venta. No lo sé, no sé, hay muchos e-commerce, ¿sí? Como de Prati, Tía, se me ocurre que pueden distribuir seguros en línea, ¿no? Pero no sé si ellos tengan que ser calificados nuevamente como portales que promocionan y venden seguros. Entonces, eso es importante irlos aterrizando, ¿no? Otra cosa, y lo mencionó Mario, los incumbentes o las empresas que ya existen actualmente están prohibidos de invertir en iniciativas InsurTech. Yo entiendo la lógica de regulación desde el punto de vista de posición económica, de dominancia o concentración de mercado, pero recuerden que la innovación necesita fondeo y la necesidad de generar nuevas soluciones viene a través de los incumbentes que tienen ciertos fondos que podrían justamente financiar estas iniciativas. Entonces eso sí genera ciertas limitaciones, ¿no? Y nuevamente, si es que estos esquemas de regulación que están por definirse, es decir, los reglamentos, no están bien desarrollados, pueden ser totalmente contraproducentes. Porque en el sector asegurador, como les digo, ya se podía intermediar, ya existían varios actores que estaban digitalizándose y ofreciendo propuestas de valor en lo digital. Algunas con alto componente tecnológico, lo que les convertía en insurtechs, como les digo. Entonces, ahorita, si es que no existe una regulación asertiva, esto puede ser totalmente contraproducente. Por eso está como amenaza. Finalmente, dentro de las amenazas, y como yo les mencioné, existen unas disposiciones transitorias en la ley, sobre todo en la banca, que hablaba sobre el open banking, ¿no? O banca abierta. Entonces, esto es importante considerarlo que todavía no se topa, y también hay un concepto que se llama open insurance, ¿sí? Y el open insurance no solo es interconectarse con proveedores externos o no del mercado de seguros, sino es abrir la información que tienen todos los actores del ecosistema de seguros para consumo de otros actores, obviamente bajo la aprobación del cliente y respetando estándares de ciberseguridad y demás. Pero esto es algo que todavía está y tenemos que considerarlo, ¿no? Que está dentro del radar, que el sector asegurador abra toda la información de sus clientes para consumo de terceros. Entonces, con ese contexto yo les quiero llevar al tema de las oportunidades, no solo desde la ley, sino de lo que está pasando actualmente, que es que los dolores de los clientes todavía se mantienen. Esa es una oportunidad porque está por todavía resolverlos esos problemas, conquistar esas soluciones. Y las expectativas en lo digital del cliente todavía son altas y van a seguir siendo altas. Entonces, esa es una de las oportunidades más grandes. Ya de cara a la ley, pienso que la mayor oportunidad, ya que somos un ecosistema natural que tiene nuevamente distintos actores, una cadena de valor fuerte, distribuida, que incluso ya venía siendo regulada de esa forma. Yo creo que la mayor oportunidad que da la ley es en los sandbox o en estos ambientes de pruebas, ¿sí? Ahí creo que todas las asociaciones, todos los actores podemos empezar a exigir a la norma, empezar a hacer pruebas para que de manera transversal sobre el sector cambie la norma y pueda ser beneficioso para todos. Por ahí escuché una solución, por ejemplo, de blockchain descentralizada que permitía compensar el pago de siniestros entre aseguradoras. Cosas de ese estilo, ¿sí? Entonces, soluciones transversales que ahora la norma ya incrusta este concepto de sandbox y es muy interesante y creo que podríamos aprovechar. Y finalmente, siendo súper honestos, el generar barreras de entrada en cualquier mercado obviamente genera oportunidades o beneficios para los incumbentes, para las personas o las empresas que ya se encuentran ahí, porque el entrar ya no es tan sencillo. Entonces, eso también obliga y la oportunidad es también en mejorar el servicio y cubrir la expectativa del cliente como tal, ¿sí? Estos son un poquito los hallazgos más grosos que yo les quería presentar. Ahora un poco para ir finalizando mi intervención. El resultado 3 que les permití es qué esperar hacia adelante. Y este es un ejercicio de futurología que estoy haciendo y totalmente me puedo equivocar, pero he querido presentarles a manera de roadmap, ¿no? O sea, como hitos a través del tiempo. Entonces, yo creo que en el corto plazo, esto quiere decir a partir del mes de abril, que es el segundo trimestre del año, hasta finales del año, o el cuarto trimestre o cuarto como, yo creo que va a haber un aterrizaje de la ley, que eso es lo que está pasando. Era una ley súper general que salió a finales de año, entonces tiene que haber un aterrizaje. En este ejercicio, los reguladores van a trabajar en los reglamentos, van a trabajar en esas brechas que existen hasta el momento, tienen que hacerlo por el plazo que está dispuesto. Y también va a haber foros de conversación como este y en otros subsectores del sector financiero y con otras empresas y demás. Entonces,
está pasando justamente esto es lo que creo que va a pasar. Y también van a iniciar los planes estratégicos de distintas empresas, las insurtech, las aseguradoras, distintos actores, incluso los reguladores dentro de su planeación estratégica, ya van a considerar este aterrizaje de la ley, poco a poco. Eso creo que es lo que va a pasar en el corto plazo. Ahora, en el mediano plazo, a partir del siguiente año, lo que creo es que ya va a haber uno que otro reglamento un poquito más aterrizado, no sé si definitivo, pero sí va a haber una socialización de esos reglamentos hacia la industria, sobre todo de seguros. Eso sí creo que ya va a existir para el año 2024 y ahí se puede ya definir realmente el alcance con base a estos reglamentos de la regulación o de la carga regulatoria que va a haber a cada actor del ecosistema de seguros, ¿sí? Y yo creo que al menos desde el punto de vista del plan piloto o pruebas iniciales, incluso concursos de innovación y demás, ya para el siguiente año puede irse activando poco a poco los sandboxes. Recordemos que estos sandboxes están para el mercado de valores, para seguros, para la banca y para los medios de pago, si no estoy equivocado. Entonces creo que se podrían ir activando al menos a nivel de pruebas piloto o incluso concursos. Y de ahí en el largo plazo, es mucho más difícil hacer proyecciones mientras nos alejamos del tiempo. Pero yo creo que a partir del año 2025 en adelante, lo que va a haber es que ya va a ejecutarse, o sea, va a aterrizar muchísimo más ya la regulación, es decir, ya va a estar poco a poco implementada. Creo que también va a haber una adaptación y un ajuste. La ley es evolutiva, definitivamente. Y tal vez llevamos ya encontrando casos emblemáticos de innovación, tal vez de una insurtech que se instauró, un desarrollo interno, una insurtech externa y demás que está siendo regulada, pero que ya genera beneficios a todos los sectores o a todos los stakeholders, ¿no? Finalmente, resumiendo para aquellas personas que tal vez no pudieron ver las diapositivas anteriores, un poco lo que hemos dicho aquí es que la ley es ambiciosa y amplia, ¿sí? El alcance es para todos los subsectores de la industria. Justamente por esa amplitud existen oportunidades, debilidades, fortalezas, y sí se tiene que hacer un microanálisis para cada empresa, dependiendo del rol o el tipo de actor que sea dentro de todo el ecosistema, ¿no? El impacto creo que se va a ir desplegando poco a poco en el mediano y largo plazo a medida que vayan aterrizando ya estos detalles muy importantes para definir el alcance y carga regulatoria a cada actor. Y claro, como hemos visto, es importante precautelar que el control a estas nuevas empresas o a esta nueva categoría se lo haga basado en red, ¿no? Entonces, como conclusiones finales y que se lleven de esto es que el detalle sí final y específico está todavía por definir, ¿no es cierto? Se lo va a definir en los siguientes meses. Hay que estar pendientes como sector, ¿sí? De asegurarnos de que sea una regulación asertiva a cada uno de los actores, que no duplique regulaciones tal vez ya existentes, porque ya son actores que estaban tradicionalmente o con otro nombre en el sector asegurador. Y recuerden algo muy importante, que la ley es un esquema evolutivo, o sea, no es un cuerpo inerte, estático, sino que se lo puede ir modificando en virtud de lo que vayamos a encontrar. Entonces, creo que va a ir pasando, vamos a ir adaptando y mejorando poco a poco. Listo, ese era todo. Muchísimas gracias, Carla, Patricio y Mario por la invitación. Estoy abierto a las preguntas. Espero que les haya parecido muy interesante de parte de Seguro de Pichincha. Un gusto el haber estado aquí. Muchísimas gracias a Mario, Carlos. La verdad que ha sido unas intervenciones muy exitosas y creo que han contribuido mucho a entender este reto que tiene el sector asegurador en el marco de la nueva ley FinTech, ¿no? Yo voy a armar rapidito un conversatorio, algunos temitas que me quedaron ahí, que de alguna manera van con algunas inquietudes que estoy viendo de la audiencia, ¿no? Por ejemplo, Mario, ¿tú crees que la normativa tiene todavía o puede conllevar hacia el futuro, ya a la vista de lo que se tiene, ¿no? Algún espacio de reformas, algo que no quedó bien, algo que se aceleró, especialmente en el ámbito de seguro, ¿no? No voy a entrar en el tema del resto de los. Pero ¿cuáles creerías tú que son tal vez unas ideas iniciales de gran impacto que deberían ya ser consideradas como algún tipo de reforma? Efectivamente, gracias por la pregunta, Patricio. Y aquí creo que hay puntos principales que sí ameritarían una reforma. El primero de ellos, yo personalmente creo que se debe reconsiderar el tema de la inversión de las partes incumbentes, como mencionaba Carlos. Me parece que eso hay que revisarlo porque si bien yo también entiendo el sentido
de protección del mercado antimonopolios y de no permitir que se configuren grupos de poder muy sustanciales, a la larga lo que va a primar es la autonomía y la voluntad de las partes, y lo que necesitan este tipo de empresas es fondeo, es dinero, es inversión para poder crecer. Como decía Carlos, los principales interesados en desarrollar estas soluciones muchas veces son los propios actores que ya están. Ellos más que nada conocen el dolor de sus clientes y estas son alternativas para solucionarlo. Entonces, si tú le prohíbes a un actor tradicional incurrir en el mundo fintech por el solo hecho de tener X o Y categoría, no solamente lo afectas a ese actor, afectas a la fintech que no recibe recursos y al usuario que no accede rápido a un servicio de calidad. Y el segundo tema es, yo creo que hay que pulir mucho más la diferenciación que mencionaba Carlos, que yo también la traté de decirla en relación a, no todo es InsurTech, ¿verdad? No todo lo que es tecnología entra dentro del paquete de las InsurTech, no todas las InsurTech tienen el mismo nivel de actividad de riesgo. Entonces, quizá ser un poquito más depurados y más específicos en cuáles son las actividades y cómo éstas se van a ir enmarcando dentro de la regulación, creo que es un reto importante que en primera instancia está en manos de la regulación secundaria, sin perjuicio de aquello, yo creo que tiene que venir por la ley, que es un poco más fuerte y tiene una jerarquía normativa superior. Desde ya esta diferenciación para evitar que las autoridades de control incurran en normativas asfixiantes para compañías que no necesariamente están en actividades. Claro, así es. Carlos, yo tenía una inquietud en este roadmap que tú ves hacia el futuro, ¿no? Y tiene que ver con este sandbox regulatorio. ¿Cómo ves tú el desarrollo de ese sandbox regulatorio, que a mi criterio es muy limitado, ¿no es cierto? Según la ley, es muy limitado en lo que puede hacer la autoridad para permitir, digamos, un juego de variables para nuevos modelos de negocio, etcétera. Pero lo más importante, ¿cómo ves tú el sandbox regulatorio, así como está definido, las posibilidades de futuro, cuando en la ley establece que los que pueden acceder al sandbox regulatorio, dice que son relacionados a los servicios tecnológicos para seguros, es decir, las nuevas entidades, ¿no es cierto?, de servicios adicionales para seguros, pero no los actores que son los que principalísimos en ese triángulo que tú mencionabas, que son las aseguradoras, ¿no? Porque a la larga todo se transforma en la actividad de transferencia de riesgos, de asumir riesgos de terceros, ¿no? Pero si dejan afuera las compañías de seguros en la posibilidad del sandbox, ¿cómo ves tú entonces esas posibilidades de poder aprovechar estos modelos? ¿Cómo se podrían desarrollar? ¿Cómo ves tú? Gracias, Patricio, por la pregunta. A ver, sin duda lo que tú planteas va a ser limitado el desarrollo si es que los actores involucrados también son pocos. De hecho, justo me mandaron una invitación del Sandbox Regulatorio de Colombia para hacer un veedor, y te digo ahí, y creo que podríamos aprovechar a través de tu gestión, de la organización que tú lideras, es que incluso no deberían estar actores netamente, incluso del sector asegurador, porque tú sabes, la disrupción es muy amplia y las necesidades son amplias desde el punto de vista de cobros, medios de pago que pueden tener necesidades las aseguradoras o todas las empresas del sector asegurador. Entonces, yo creo que lo que tendríamos que lograr, tal vez en un primer ejercicio, hacer con los actores que definan la ley, pero en un siguiente ejercicio sí definitivamente proponer un super sandbox, llamémoslo así, en donde estén cualquiera de los actores, porque la innovación es abierta. Y ojo, no solo actores de cada sector de la economía, puede ser de otro sector, no solo de la industria financiera, de otros países. Esa es la naturaleza de un sandbox, que tú puedas jugar como una caja de arena justamente. Entonces, más bien yo te propondría que logremos eso, que lideremos a través de los seguros que participen en este tipo de actores, porque igual es de pruebas, o sea, es un ambiente controlado, su definición lo dice. Entonces, yo creo que por ahí debería ir atendiendo tu pregunta, mi querido Patricio. Sí, muy bien. Bueno, yo voy a darle a Carla paso a que nos ayude a coordinar un poco las preguntas que se han hecho. De todas maneras, me parece que ha sido un excelente evento, con una excelente participación y creo que gran aporte para la industria. Sigue, continúa Carla, por favor. Sí, bueno, gracias Mario y Carlos. Les voy a ir leyendo un par de preguntas que hemos tenido de nuestra audiencia. La primera para Mario.
nos están preguntando, Mario, si es que la disposición del artículo 8, numeral 2 de la ley, que habla sobre los proveedores de servicios tecnológicos, deben necesariamente ser prestadas por una persona jurídica. Entonces se preguntan, ¿esto se refiere solamente a las aseguradoras o brokers o también incluye a los proveedores de software especializados para seguros? ¿Estos también deberían tener esta calidad como personas jurídicas? ¿Es extensivo? Es una excelente pregunta y en realidad demuestra uno de los puntos a corregir en la ley, ¿verdad? Porque efectivamente no tiene lógica que un desarrollador tecnológico de software, por el solo hecho de entrar a desarrollar X o Y programa para una aseguradora, tenga que cumplir con toda esta regulación. ¿Ok? Entonces, a la larga, lo que debería pasar, y en este caso voy a hablar del deber ser, que no necesariamente es lo que va a ser, porque esto está en stand-by hasta ver qué define la reglamentación secundaria. Sin perjuicio de aquello, qué es lo que debería pasar y qué es lo que yo creo que va a pasar, hay que diferenciar muchísimo en cuáles son las empresas fintech que están dentro del sector de seguros, las insurtech, como decía Carlos. Independientemente de esto, van a haber prestadores de servicios, ya sea personas naturales o personas jurídicas, que se dediquen al desarrollo de software, perdón. Entonces, yo como un desarrollador, un freelance que desarrollo software, puedo desarrollar una app para, qué sé yo, un sistema de deliveries, otra app para la banca, otra app para el sector de seguros, otra app para hacer apuestas en el fútbol. Entonces, no hay restricción, o no debería haber una restricción en aquellos actores que entren directamente al sector insurtech con un programa y que quieran desarrollarlo ellos y sacarlo al mercado de ellos, deben ser personas jurídicas y deben cumplir con esa regulación. Pero los que no, los que sean simples prestadores de servicios, creería yo que no. Eso es algo que la ley, yo creo que sí queda debiendo un poquito en esta claridad que observábamos en las preguntas anteriores, pero para responder la pregunta yo creo que no debería Mario, estar dentro de ese aspecto. y en esa línea, tal vez si me puedes aclarar un tema, según lo que está en la ley, estas nuevas entidades del sistema de seguros deben constituirse con objeto único, es decir, exclusivamente para desarrollo de tecnología para seguros, es decir, queda excluido cualquier otra oportunidad de desarrollo. ¿Qué opinas tú? A ver, nuevamente, y es una excelente pregunta, Patricio, y es algo que quería comentar porque se me estaba quedando, la ley comete un error trascendental porque establece que todas las empresas que se dediquen a actividades fintech tienen que tener objeto social único la realización de fintech. Entonces, primer error, porque como ustedes comentaban, los primeros interesados en desarrollar iniciativas fintech son los actores que ya están en el mercado. Entonces, si yo soy una aseguradora y quiero desarrollar una actividad fintech, ¿qué va a pasar? Me van a obligar a tener una estructura corporativa con otra compañía en la cual no está claro si yo puedo o no ser accionista para desde esa compañía desarrollar todo mi componente tecnológico. O sea, miren toda la carga que debería incurrir una empresa que ya está constituida por el solo hecho de querer hacer actividades fintech. Y es algo que se va a tener que hacer, porque así está la ley. No puedes hacer actividades fintech como compañía fintech, sino con un único objeto social. Ahora, es un problema sustancial. Y yo entendería que a su vez esa restricción que es general también se aplica para los demás, porque la reglamentación no va a permitir que una empresa que está acreditada como un medio de pago, ¿verdad? Porque se dedica a la actividad fintech de medio de pago, a su vez se dedique también a una actividad fintech en materia de seguros o que a su vez sea un servicio auxiliar del mercado de valores. Entonces, ese error sustancial creo que sí va a ser una afectación que en el futuro hay que corregir de urgencia. Como decía Carlos, la verdad es una limitación al desarrollo inercial inclusive del ecosistema, ¿no? Me atrevo a pensar que es un golpe a los esfuerzos, por ejemplo, que hace el clúster financiero de agrupar a tantos sectores, ¿no es cierto?, para crear dinámica dentro de todos los servicios financieros, ¿no? O sea, allá hay un serio problema. Bueno, gracias. Efectivamente. Y ni siquiera a nivel de normativa secundaria, tú le ves un espacio a que quizás el regulador lo pueda quizás aclarar para que haya una interpretación. No, o sea, es... A ver, en realidad,
lo que ya está en la ley y declaraciones tan fuertes como debes tener un objeto social único, eso no se puede cambiar en reglamentación secundaria porque el orden jerárquico no lo permite. Lo que sí se puede hacer es tratar de ser mucho más claros en cómo deberían funcionar y a quiénes le aplica esta regulación y a quiénes no. O sea, es un tema bastante complejo y lo que va a terminar haciendo esto es obligando a las compañías, y esto pasa en todos los sectores, en lo financiero, mercado de valores y seguros, les va a obligar a las compañías a manejar estructuras societarias complejas, que no todo esté transparentado dentro de una sola compañía, sino que, bueno, si un banco quiere empezar a desarrollar fintechs, va a tener que crear otra compañía y dentro de esa compañía van a hacer los desarrollos y con todo el entramado de cargas societarias, regulatorias, etcétera, que eso implica, y eso para todos los sectores. Gracias, Mario. Carlos, la siguiente pregunta es para ti. Claro que sí. Ay. Ya he estado respondiendo algunas ahí en el teclado. He estado tratando Sí, así es, porque justo iba a hacerte una y me las pasado. La voy a hacer en Leida. Si bien nos preguntan, la agenda de transformación digital de entre el 2022 y el 2025 establece un roadmap para reducir la brecha digital en varios sectores económicos. ¿Qué limitantes o qué impacto tendrían las estrategias disruptivas de innovación para el ecosistema asegurador, dada la alta exclusión financiera que existe? ¿Cómo lo ves? Sí, a ver, me parece que, y de hecho yo que he estado innovando, creo que es Edwin quien hizo la pregunta, si no estoy mal, ¿no es cierto? Entonces, Edwin, para responderte, yo que he estado, digamos, tratando o liderando soluciones innovadoras en el sector financiero, sin duda, una de los principales desafíos que tenemos es los medios de pago. Y ahí viene la inclusión financiera que tú mencionas. Está identificada dentro de la agenda de transformación digital. Creo que el sector asegurador, de hecho, a través de Patricio, que es miembro del clúster financiero, estamos apoyando para que se genere esa inclusión transversal y beneficie indirectamente a las soluciones disruptivas desde el sector asegurador. Entonces, sin duda, es un desafío bien grande y creo que deberíamos colaborar y trabajar. Por ejemplo, ahí se me ocurre y uno con lo que decía Patricio, ahí podemos trabajar en un sandbox como una solución de pago para estas personas que tal vez no tienen una solución inmediata, pero que permita pagar los seguros específicamente, si me ocurre, o sea, por decirlo así. Entonces, son ambientes de pruebas que justamente pueden ayudarnos a superar estos desafíos que tú planteas en tu pregunta. Gracias, Carlos. Mario, tenemos otra pregunta para ti. ¿Cómo crees tú que se regularían o cómo debería regularse a los cotizadores internacionales que aparecen en Internet y que tienen como sponsors a muchas empresas de seguros locales? Esa es una pregunta muy compleja y es un reto que la regulación nacional todavía no logra solventar. ¿Ok? Entonces, en síntesis, lo que pasa y lo que va a seguir pasando, creo yo, es aquellas compañías o foros extranjeros que estén domiciliados en otros países, por mucho que tengan relación con las compañías ecuatorianas, van a ser muy difíciles de controlar. Y por ejemplo, está el ejemplo de Robinhood, que es una aplicación mediante la cual tú puedes comprar acciones. Entonces, puedes comprar acciones, cargas tu tarjeta de crédito y empiezas a comprar acciones en bolsas de valores extranjeras. Y alguna vez discutiendo este tema, me decían, bueno, pero ¿cómo controlamos eso? Y simplemente no lo puedes controlar. No lo puedes controlar porque primero no puedes tú prohibirle a nadie que haga un pago en el extranjero siempre y cuando cumpla con las retenciones y pagos de impuestos correspondientes. Y las actividades que se realicen en el extranjero no son de competencia nacional y lamentablemente no hay una barrera para la tecnología. Lamentable o afortunadamente, depende de cómo se lo vea. En síntesis, esto no se puede controlar. Lo que sí se puede hacer es, si estas compañías extranjeras, por mucho que estén domiciliadas en el exterior, empiezan a tener, por ejemplo, publicidad enfocada en el Ecuador, empiezan a tener relaciones directas con implicaciones en el Ecuador, en otras normas, como el norma de protección de datos, la norma de protección al consumidor, etcétera. Obviamente, llegar a esa compañía para hacer enforcement de esas normas es otro reto. Pero para responder la pregunta, es muy difícil controlar estas actividades. Si son actividades que están para distintos países, mucho más. Y ahí más bien el reto es para el usuario tener la responsabilidad de saber
qué plataformas son confiables y cuáles no. Correcto. Gracias, Mario. Estoy viendo un poco de comentarios entre las preguntas y que creo que vale la pena aclarar. Y no sé si es que durante tu presentación lo hiciste o no. ¿Las aseguradoras pueden o no pueden participar en los sandboxes? ¿Pueden tener una iniciativa con un proyecto de sandboxes o no? A ver, yo creo que como está la ley en este momento, no podría. No podrían porque quienes están dentro de este... A ver, ¿quiénes van a entrar en el sandbox? Aquellas que realicen actividades fintech. Las empresas que realizan actividades fintech tienen que tener un objeto social único. Entonces no puedes tú como aseguradora cambiar todo tu objeto social a solo los fintech. Porque la aseguradora también tiene un objeto social enfocado en la prestación de servicios o en el negocio que tiene. En ese sentido, como les decía, el reto va a ser que cada uno de los actores que ya están encuentren los modelos societarios para poder ingresar dentro del marco de la ley. Ahora, una cuestión que sí es importante aclarar es que si bien las actividades o las compañías fintech tienen que tener un objeto social único, para el caso puntual del mercado de seguros, los actores tradicionales sí pueden tener acciones dentro de esas compañías. ¿Ya? El artículo que menciona esto está un poco mal redactado y es complejo su entendimiento, porque lo que dice el artículo es, si usted es una empresa fintech que tiene dentro de sus accionistas a aquellos enumerados en el literal 2, es decir, aseguradoras, reaseguradoras, etc. Entonces, si hay la posibilidad de que una compañía fintech de InsurTech tenga dentro de sus accionistas a una aseguradora. Lo que no puede pasar ahí es, si se configura este supuesto, esa compañía no puede a su vez ser accionista de ninguna otra compañía. ¿Ya? Entonces, esa es la restricción. La fintech sí puede tener accionistas como aseguradoras, pero si tiene accionistas como aseguradoras, la fintech como persona jurídica no podría ser accionista en otros negocios. ¿Ok? Entonces, si una aseguradora tiene una fintech de la cual es accionista, esa fintech podría ingresar al sandbox. ¿Ya? Bien, gracias, Mario. Y la pregunta, tengo otra pregunta también aquí. Las empresas de medicina prepagada que no forman parte del sistema seguro privado, ¿cuáles o cómo quedaría su interacción con el tema de InsurTech o empresas que prestan servicios de tecnología para su servicio? Es muy parecido, muy similar. Sí, sí, en realidad la ley no menciona nada sobre el tema. Sin perjuicio de esto, yo creo que es importante que se entienda que esta ley tiene un efecto más como decía Carlos, de formalización, de aclaración, yo decía, de desmitificar la ilegalidad, pero a la larga lo que va a pasar y lo que debe pasar, incluso sin la ley, es que se regulen las actividades que ya están reguladas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si yo tengo una empresa de medicina prepagada, ¿verdad? Por mucho que yo tenga componentes tecnológicos, que sea un servicio 100% digital o cualquier componente tecnológico, tengo que cumplir con las regulaciones que ya están para medicina prepagada. ¿Ok? Entonces, la ley FinTech no viene a crear un mundo nuevo de relaciones y actividades específicas para las empresas FinTech. Lo que se busca con esta ley es decir, existen las empresas FinTech, pero aquellas FinTech que estén realizando actividades que ya están reguladas, tienen que cumplir con esa regulación y eso aplica para todo. O sea, si tú tienes un neobanco, tienes que cumplir con las regulaciones de un banco. Si tienes una nueva aseguradora, tienes que cumplir con las regulaciones de una aseguradora. Y así en toda la pirámide de servicios que se pueden prestar, incluyendo el de medicina prepagada. Perfecto. Bueno, Mario, Carlos, yo creo que tenemos que ir cerrando, estamos sobre el tiempo, nos hemos extendido un poquito, pero es que ha estado muy interesante este tema, tenemos muchísimas otras preguntas, pero ya la verdad es que no podemos seguir avanzando. Así que, bueno, vamos a ir cerrando. Patricio, Carlos y Mario, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Creo que vamos a tener que seguir conversando sobre estos temas todavía muchísimo, tenemos de largo. Definitivamente, ¿no? Como decía Carlos, esta es una primera parte, es un desarrollo de corto, mediano y largo plazo, y en eso los comprometemos a ustedes, que son actores importantes para ir creando más cultura sobre este tema, ¿no? Gracias, ¿no? Gracias, Carlos, también.
Muchísimas gracias. Un placer. Buen día. Gracias a todos por participar. Gusto con todos. Sí, gracias a todos por acompañarnos. Una buena tarde.